Hola mis niños, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase de matemáticas de este día. Vamos a aprender a medir y trazar ángulos. El día de ayer ya conocimos los conceptos más básicos de los ángulos, las partes de los ángulos y los principales tipos de ángulos. Ahora nos queda y nos corresponde cómo medir y cómo trazar ángulos. Bien, vamos a recordar de manera muy breve que un ángulo es el espacio que hay entre dos líneas rectas que surgen de un mismo punto llamado vértice. Aquí, como está apareciendo en pantalla, podemos ver cómo se forma este ángulo. Está nuestro vértice, los dos lados y la amplitud o la abertura de las dos líneas rectas es el ángulo, ¿sale? También recordemos que vimos tipos de ángulos. El ángulo recto, que es aquel que mide 90 grados exactamente. El ángulo agudo, el que mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso, que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. El ángulo llano, que es el que mide exactamente 180 grados. El ángulo completo, que es el que mide 360 grados exactamente, y el ángulo cóncavo, que es el que mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Bien, con estos conceptos básicos, ahora sí, ¿cómo medir y trazar un ángulo? Bien, los ángulos se van a medir en grados, y para representar los grados, recordemos escribir este circulito que me está indicando que son grados. Y para poder medirlos y trazarlos, podemos ocupar un instrumento llamado transportador. Un transportador es un instrumento que mide y traza ángulos en grados y viene en dos presentaciones básicas. El día de ayer, como tarea extra, tuvieron que comprar su transportador. Entonces, el transportador más común va a ser este, que va a medir 180 grados. Y también está este tipo de transportador, que es un transportador completo, el cual mide 360 grados. Quiere decir que nosotros cuando giramos, cuando damos un giro completo, estamos girando 360 grados. Y cuando damos medio giro, solamente estamos girando 180 grados. Entonces el transportador más común es este, pero los dos nos van a servir tanto para trazar como para medir ángulos, ¿sale? Muy bien. Entonces, para poder medir y trazar ángulos aparte del transportador, también vamos a ocupar una regla. Entonces, pongamos mucha atención cómo medir y después cómo trazar un ángulo. Antes de iniciar tanto a medir como a trazar un ángulo, es importante que exploremos nuestro transportador. Aquí en pantalla ya les está apareciendo uno y vamos a ver cuáles son las partes que tenemos que considerar para poder medir y trazar ángulos. La primera parte es que todos nuestros transportadores van a tener un vértice que se va a encontrar en la parte de en medio del transportador y también la numeración. La numeración de este tipo de transportador, que es la mitad, va a ser del 0 al 180 y lo podemos leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Entonces vemos que su numeración va a ir de 10 en 10 y tiene también las líneas en medio, ¿sale? Que nos va indicando que va de 10 en 10 y en la parte de en medio el 90. Bueno, una vez que ya tenemos ubicadas estas partes principales, vamos a iniciar a medir nuestro primer ángulo. Aquí en la libreta ya tengo trazados dos ángulos que vamos a empezar a medir. Bien, vemos que tiene las dos líneas y el vértice. Es importante que el vértice de mi transportador quede también ubicado exactamente en el vértice del ángulo, que es donde se unen las dos líneas. Entonces lo voy a ubicar correctamente y veo que esta línea, la primera, quede perfectamente alineada con esta, ¿sale? Para que mi ángulo no me vaya a salir mal. Entonces veo cómo ya está ubicado perfectamente y empiezo a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Por lo tanto, veo que la otra línea queda en el 70,
por lo que quiere decir que fácilmente mi ángulo mide 70 grados. Y así de sencillo se miden los ángulos. Vamos con otro ejemplo. Igual ubico el vértice del transportador con el vértice del ángulo. Veo que queden alineados perfectamente y también que quede alineado con la línea recta. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya están perfectamente alineados, empiezo a contar, o también ya no es necesario contar, ya que como el transportador tiene los números, únicamente me guío y veo que mi ángulo queda en el 130 grados. Es importante que no nos confundamos con los números de arriba y los números de abajo, ¿sale? Entonces, como empezamos del 0, vamos con la numeración de acá. Y queda exactamente mi otra línea en el 130. Por lo tanto, mi ángulo mide 130 grados. Bien. Bien, vamos con nuestro siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ángulo más grande de 180 grados. Entonces, ¿qué hago si mi transportador solamente llega al 180 grados? En caso de que tenga el transportador completo, que mide los 360 grados, no va a haber problema. Pero con este, que solamente llega a los 180 grados, va a cambiar un poquito, pero igual es muy sencillo. Vamos a colocar nuevamente el vértice del transportador con el vértice del ángulo, que coincidan, que quede perfectamente alineado. Y vemos que aquí van a llegar los 180 grados. Coloco una marquita muy leve con mi lápiz y volteo mi transportador. Lo voy a voltear y voy a ver otra vez que coincidan los dos vértices, que quede perfectamente con los 180 grados que marqué aquí, y únicamente cuento 180, 190 y 200. Voy contando de 10 en 10. Recordemos que va aumentando de 10 en 10. Entonces, si aquí queden 180, el siguiente va a ser 190 y el siguiente 200, que es donde está mi otra línea. Entonces, este ángulo mide 200 grados. Vamos con nuestro último ejemplo. Les quise poner un ejemplo de diferente manera para que también vean que es exactamente lo mismo. Vamos a ubicar nuestros ambos vértices, que queden perfectamente alineados, y aquí lo que va a pasar es que en lugar de empezar de derecha a izquierda, va a empezar de izquierda a derecha. Entonces, vamos a contar nuestra numeración y vemos que va a quedar en 100. Por lo tanto, este ángulo mide 100 grados, ¿sale? Y así se miden los ángulos de manera muy sencilla. Ahora vamos a ver cómo trazar un ángulo. Aquí yo tengo una medida de 82 grados. Entonces, esa es la medida que debe de tener mi ángulo. Como primer paso que tengo que hacer es trazar mi vértice. El vértice lo puedo trazar, como su libreta es cuadriculada, preferentemente en una esquinita de los cuadrados. Entonces, trazo mi vértice y después voy a trazar mi primera línea o mi primer lado horizontal. Esta medida de mi primer lado puede ser de 6 o de 5 centímetros, no hay problema, la medida que sea. Vamos a hacer una medida de 6 centímetros porque pues nuestro espacio es pequeño, entonces también no queremos ángulos tan grandes. Bien, trazo mi primera línea, mi primer lado, y después coloco mi vértice del transportador con mi vértice del ángulo, que coincidan perfectamente. Bien, una vez que ya están coincidiendo, tanto el vértice como mi línea, empiezo a contar los 82 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y me ubico en mis líneas chiquitas 1 y 2. Sería acá, marco una breve rayita, una leve rayita y después 1. 1 mi vértice con la línea que marqué, con el puntito que marqué. Y así quedaría trazado mi primer ángulo. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Ahora voy a trazar un ángulo que mida 115 grados. ¿Qué hago primero?
Trazo mi vértice, pero aquí como veo que va a ser mayor de 90 grados, entonces mi vértice lo puedo trazar en medio para que tenga el espacio suficiente. Trazo mi vértice, trazo mi primera línea o mi primer lado de 5 o 6 centímetros. También se pueden apoyar de una regla en caso de que su transportador no tenga regla en la parte de abajo. Ok, y después coloco los vértices que coincidan con la numeración y cuento los 115 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115 sería acá en medio. Coloco un puntito y los uno. Uno el vértice con el puntito que marqué. Y listo, así estaría mi ángulo de 115 grados. Vamos con otro ejemplo. Bien, el siguiente ángulo debe de medir 250 grados. Coloco mi vértice en la parte de en medio porque es mayor de los 180 grados y de los 90. Entonces coloco un vértice en la parte de en medio. Trazo mi primer lado. Muy bien. Y después voy a contar los 250, que coincidan ambos vértices. Recuerden que es muy importante que quede perfectamente alineado para que no salga mal. Entonces veo que aquí ya van a ser los 180 grados. Marco un puntito para que me pueda guiar y después volteo mi transportador. Bien. Veo que aquí están los 180, entonces voy a contar hasta llegar al 250 de 10 en 10. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 y 250. Coloco mi puntito y me está indicando que aquí son los 250 grados. Y uno mi vértice con el puntito. Para que no salga tan grande mi línea y me pase otro espacio, puedo hacer hasta acá, ¿sale? Igual la puedo trazar de 6 centímetros, no hay problema. Muy bien, y así quedaría mi ángulo de 250 grados. Vamos con el último. Me está pidiendo un ángulo que mida 360 grados. Bien, ya sabemos el primer paso, trazar nuestro vértice. Vamos a trazar el vértice, después trazar mi primer lado. Y después medir los 360. Coloco bien que coincidan los vértices y la línea de la numeración. Aquí serían 180 grados. Entonces volteo el transportador. Ok, los ubico, que queden perfectamente alineados. Y empiezo a contar. Pero como sabemos que la mitad de 360 grados son 180, pues efectivamente los otros 180 que me darán son los 360 grados. Si sumo 180 más 180 me da 360 grados. Entonces aquí quedaría mi ángulo. Quedaría en esta misma dirección. Por lo tanto, mi ángulo nada más se trazaría así. Si se dan cuenta, me está dando lo de un giro o una vuelta completa. Así quedaría marcado o trazado un ángulo de 360 grados. Y con esto estaríamos terminando nuestro video de hoy. Espero que les sirva de mucho, tanto para medir como para trazar ángulos, pero recuerden que si tienen alguna duda, pues estoy para apoyarlos. Cuídense mucho y les mando un abrazo.